Maduro pide su cabeza. El pollo Carvajal ya está en manos de la justicia norteamericana. Alerta en Tocorón. Secuestro de policías en Aragua, el reflejo de lo que ocurre en Venezuela. Combatiendo la extorsión, comerciantes migran negocios a la modalidad digital. A favor de migrantes venezolanos, senadores de Estados Unidos solicitan oficialmente nuevo TPS. Siguen cayendo. Fiscalía Española acusa de blanqueo y corrupción a ex viceministros venezolanos. Amigos, bienvenidos a Noticias en Vivo de Impacto Venezuela. Hoy es 19 de julio del año 2023. Les saluda Mildred Manrique. Revisamos de inmediato las informaciones más relevantes. Ya no es solo el caso de Alex Saab. Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Venezuela y quien fue hombre de confianza del fallecido Hugo Chávez, ya fue extraditado desde España hacia Estados Unidos. Sin duda alguna, este militar retirado tiene información privilegiada y de interés para la justicia norteamericana que pudiera comprometer a miembros de la administración de Nicolás Maduro. Joana Álvarez con los detalles. La extradición de Hugo El Pollo Carvajal fue inmediata. El antiguo jefe de contrainteligencia militar del gobierno de Hugo Chávez fue enviado en un avión este miércoles rumbo a los Estados Unidos. Se trata del hombre que guarda muchos secretos del gobierno, pues también estuvo al frente de ese cargo clave cuando asumió el poder Nicolás Maduro. Carvajal es un objetivo de suma importancia para las autoridades de Estados Unidos, pues lo relacionan con el llamado Cartel de los Soles, una organización criminal y narcotraficante señalada de haber introducido toneladas de cocaína hasta el año 2019. La Audiencia Nacional de España ya había determinado el año pasado que la extradición de Carvajal a Estados Unidos era definitiva, pero Carvajal alegó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la justicia estadounidense podía llegar a condenarlo a cadena perpetua sin posibilidad de apelar. Pero ¿realmente qué busca los Estados Unidos con la extradición de Carvajal? Uno, la más obvia, es toda la información que va a brindarle a la justicia estadounidense desde ahora. Y dos, porque demuestra que todo lo que se está en el mundo, que pareciera aliviar la presión sobre el régimen, no es tan así. Hay posibilidad de que los altos jerarcas, los de antes y los de ahora, tengan que rendir cuentas ante la justicia, en este caso estadounidense, pero ante la justicia del mundo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que será presentado este jueves ante un juez federal, donde será imputado por cargos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego, por lo que pudiera ser condenado a una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua. Ojalá que Estados Unidos, no lo hizo España y debió haberlo hecho, en apego a los tratados de extradición que Venezuela tiene con distintos países del mundo, entregue a Venezuela a un delincuente como es el caso de Hugo Carvajal, que está siendo requerido por la justicia venezolana para que responda por varios crímenes. También hubo reacciones en las redes sociales como la del excomisario Iván Simonovic, quien celebró la decisión de España, acusándolo de ser un transgresor de la ley, alegato que se parece al de los Estados Unidos, que lo señalan de haber abusado de su autoridad como director de la Agencia de Inteligencia Militar en Venezuela para corromper las instituciones venezolanas, abusar del pueblo venezolano e importar veneno a los Estados Unidos. Algunas fuentes aseguran que durante los últimos años fueron varios los intentos de funcionarios norteamericanos en tratar de llegar a un acuerdo con Hugo Carvajal para su extradición a los Estados Unidos, pero este se negaba, pues temía por su salud de salir anciano o muerto de prisión. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. La madrugada de este miércoles fueron liberados los 4 funcionarios que estaban secuestrados por presos del centro de detención en La Morita, en el estado Aragua. Pero lo peor de todo esto es que lo que ocurrió en este lugar es solo una pequeña muestra de la deplorable situación carcelaria que se vive en la mayoría de los calabozos de nuestro país, mientras que en el sistema de justicia solo abundan las deficiencias y el retardo procesal. Santiago Gutiérrez con el informe. La situación ya fue controlada con el traslado desde el centro penitenciario de La Morita de 38 presos a la cárcel de Tocorón.
y aparentemente solucionada gracias a la intervención oportuna de la magistrada Fanny Márquez, quien actuó en calidad de negociadora. Más de 30 horas permanecieron sometidos los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Catherine Vargas, Rubén Rojas, Saulo Quiñones y Darwin Alvarado, por parte de los reos quienes denunciaban extorsiones policiales y falta de traslados para la celeridad de los procesos de cada uno de ellos. La especialista Odalis Caldera cuestionó el funcionamiento irregular de las sedes policiales. En cada sede tienen detenidos a la orden de los tribunales. Es una situación irregular, ya que cuando desde un tribunal de control se emite una orden privativa de libertad, esa persona detenida debe pasar a un centro penitenciario, lo que acarrea la situación de violencia entre los detenidos. Pero lo ocurrido en Aragua es solo breve reflejo de lo que se ha extendido por todo el territorio nacional. La situación de enfermedad de los detenidos y también de los mismos funcionarios policiales. Las situaciones de motines dentro de esas sedes policiales donde los funcionarios no tienen las herramientas para la atención, para la debida asepsia con respecto a la situación de un ciudadano privado de libertad y que el riesgo de la vida también de los funcionarios policiales. Entonces se desvían de sus funciones habituales para ser carceleros. Entonces debe tomarse en cuenta la situación que se vive en cada sede y que toda persona privada de libertad debe ser conducida a un centro penitenciario. Ahora ha crecido la expectativa de lo que puede ocurrir en la cárcel de Tocorón, ubicada también en el estado Aragua, a donde fueron trasladados 38 de los 117 detenidos. Queda pendiente la investigación del Ministerio Público acerca de los delitos presuntamente cometidos por los custodios del Centro de Coordinación Policial La Morita. Ciertamente lo que se impone es una exhaustiva investigación, porque son muchas las personas que consideran que las penas en contra de los funcionarios policiales deben ser mayores, porque se trata de delitos agravados en virtud de que antes el Estado les ha entregado un arma de fuego, un carnet y un uniforme para combatir el delito, y en consecuencia es una contradicción que aparezcan vinculados con la comisión de delitos en calidad de sujetos activos. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. La inseguridad afecta a todas las áreas del país, sobre todo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, quienes se han visto en la obligación de reinventarse para poder seguir ofreciendo sus servicios y mercancía. Unos comienzan a través de portales digitales, mientras que otros cierran sus puertas migrando a plataformas para evitar ser víctimas de delitos como la extorsión. El tema de la extorsión es un flagelo que se da más que todo en los municipios de la costa oriental del lago. No es que Maracaibo o el área metropolitana escape de eso. Sin embargo, es un tema de materia de seguridad, lo dije en el programa. Sin embargo, los emprendedores están reinventándose. Nosotros estamos llevando en los talleres emprendedores expertos en el área de branding, de marketing digital, de inteligencia artificial, que asesoran, apoyan a los emprendedores para que puedan, de alguna u otra forma, aquellos que no funcionen en un espacio físico como tal, proyectarse digitalmente a través de las redes sociales. Ante esta situación, los gobiernos regionales y locales no saben qué hacer para incentivar a los comerciantes y emprendedores para que formalicen sus empresas, paguen impuestos y generen ingresos a la administración pública. Pero la realidad es que muchos migran a la economía informal porque así ven mayor ganancia. En el suelo y en alianza con el sector privado pudimos allí establecer una comunidad emprendedora y eso va a ayudar de alguna u otra forma a estimular el desarrollo económico de la ciudad de Maracaibo, porque esas personas se convierten automáticamente en contribuyentes. El mensaje es a los emprendedores a que no tengan miedo, a que den el paso, a que se puedan formalizar para contribuir con los tributos de la ciudad y eso le pueda dar respuesta también a las necesidades de los servicios públicos. Es importante eso. Los servicios que se ofrecen a través de las redes sociales son muchos, entre ellos la venta de bisutería, artesanía indígena, postres, bienes y servicios en materia de salud, costura, incluso peluquería y barbería. Una de las herramientas que utilizan los gobiernos regionales para incentivar el emprendimiento es la entrega de un certificado que se llama Emprender Juntos y que emana además el Estado venezolano. Este certificado sustituye el registro de comercio por al menos 2 años. Desde el Estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Concejales del municipio Puerto Santander en Colombia denuncian que la frontera con Boca de Grita, Estado Táchira, está totalmente paralizada
por la matraca o corrupción por parte de uniformados venezolanos. Exigen que se permita el paso de vehículos por el puente internacional Unión, único tramo binacional abierto a medias. Por Boca de Grita a Puerto Santander pasan unas 20.000 personas de manera pendular a la semana. En otras décadas la zona era altamente comercial, hoy está deprimida. Que del lado de Venezuela hay muchas alcabalas que molestan mucho a los compradores. Eso ha bajado que vengan a comprar. Es que por Puerto Santander yo creo que pasa la mayoría de venezolanos a Colombia, porque es la parte más cerca que tiene Venezuela hacia Colombia. Le queda el estado Táchira, el estado Mérida, el estado Zulia y el estado Trujillo, tiene a Puerto Santander como el paso más cercano para llegar a Colombia. Táchira comparte 5 puentes internacionales con Colombia, 3 están activos para vehículos. En Puente Unión no han autorizado el paso, mientras que Delicias es solo infraestructura para peatones. La apertura del puente internacional vehicular, porque ya hay paso peatonal, estamos esperando, porque el gobierno colombiano dice que está esperando de parte de Venezuela y Venezuela dice que está esperando de parte de Colombia, pero lo más probable es que en este lado ha faltado voluntad política del lado de Colombia. ¿Por qué? Porque es que Puerto Santander tiene una oficina de la DIAN que no tiene su director. Entonces estamos esperando que nombren el director para ver si en Puerto Santander se hace el paso vehicular. El edil sostiene que Puerto Santander es zona segura para propios y visitantes. Marine Glob, Somos Impacto, Venezuela. Para casi la mitad de los 2.8 millones de venezolanos que hacen vida acá en Colombia es cada vez más difícil acceder a un trabajo digno y bien remunerado. Pese a los mecanismos de ayuda implementados por el gobierno, la falta de documentación como pasaporte, permiso de protección temporal o los títulos apostillados sigue siendo un impedimento para ampliar las oportunidades laborales. En su más reciente informe, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, conocido como el DANE, detalló que el 47,6% de los migrantes venezolanos se ha enfrentado a dificultades para conseguir trabajo. Un 34,5% indican que han sido víctimas de discriminación por la nacionalidad, mientras que el restante asegura haber recibido ofertas con baja remuneración. Según el Centro de Investigación de Justicia, los venezolanos trabajan al menos 40 horas semanales y la brecha entre este tiempo y el salario no es equitativo y no tienen garantías de seguridad social. A esta problemática se le suma el factor delincuencial, puesto que según las denuncias de los mismos colombianos en algunas zonas del país, un pequeño pero importante número de ciudadanos venezolanos se han visto involucrados en actos de criminalidad, lo que genera aún más desconfianza en los empleadores. Uno de los retos más grandes que ha tenido la población proveniente de Venezuela es la posibilidad de regularización o posibilidad de protección internacional. Por ejemplo, la población muchas veces, o la mayoría, el 90%, pueden ser solicitantes de condición de refugio, pero no optan por esta vía. ¿Por qué? Porque dura mucho, hasta 3 años el proceso para que puedan acceder a ser considerados como refugiados en Colombia, pero adicional en este proceso no tienen acceso a oportunidad laboral, a que puedan trabajar o un permiso laboral. Por esta razón, optan a la regularización como el Estatuto Temporal de Protección, pero el día de hoy ni siquiera pueden acceder efectivamente al permiso por protección temporal. Para los venezolanos es cada vez más difícil mantener sus papeles al día, puesto que la misma situación país de Venezuela también se los impide. El alto costo de los trámites a cargo de instituciones manejadas por el gobierno y el costo del viaje es casi inaccesible. Cabe mencionar que el gobierno colombiano implementó el permiso de protección temporal, el cual ha ayudado a los venezolanos a acceder a ciertas oportunidades de trabajo. Sin embargo, sigue presentando problemas y hasta la actualidad, según Migración Colombia, existen al menos 800.000 personas que no han podido acceder a dicho documento. Informó para ustedes Génesis Pérez, Somos Impacto Venezuela. En Venezuela, la administración de Nicolás Maduro no está cancelando el beneficio de cestatica al personal que se encuentre de reposo en instituciones públicas. Los empleados de gobernaciones, alcaldías y empresas estatales solo están recibiendo el pago por el salario mínimo de $7. Muchos trabajadores lamentan que esto ocurra, ya que muchos se encuentran de reposo médico por haber tenido accidentes laborales por los años de servicio que dieron al gobierno venezolano. La gente está viviendo de la cestatica, lo poquito que los pagan de cestatica, y a los trabajadores
que están desincorporados, los trabajadores que están de reposo, le están quitando este beneficio, prácticamente quedando a la deriva. De esta situación no escapa el gremio educativo, quien ha denunciado el aumento del acoso laboral en este sector. Debemos responder y llevar, porque es nuestro deber, reportar nuestras inasistencias, nuestro justificativo médico. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el director en este caso? Caso omiso. Y lo procesa como injustificado y no lo presenta, o sea, no le da el curso que debe ser. Es allí donde las autoridades o el mismo directivo, cuando pasa la relación, pone docente inasistente. Ya nosotros tenemos un expediente abierto en la fiscalía para todos los directores que están atropellando, y además el director que se atreva a quitarle la cesta ticket a los educadores, hay una jurisprudencia en el Tribunal Supremo que se parte del salario. Todo lo que se cobra mensualmente en el salario es parte del salario. Los trabajadores de la administración pública manifestaron que si su situación no es escuchada, ellos tomarán acciones de protesta en solidaridad con los compañeros que han perdido parte de este beneficio que recientemente fue ajustado por la administración de Nicolás Maduro y que equivale aproximadamente a $30. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Dirigentes de Primero Justicia solicitaron que se aperture una investigación acerca de los 15 proyectos endógenos aprobados para el estado Anzoátegui hace 17 años, que se presumen en su mayoría no fueron culminados. La petición la realizarán ante la Contraloría Municipal y del Estado. Indicaron que para estas obras fueron destinados más de 117 millardos de bolívares. Que se abra una investigación referente a estos 15 proyectos que fueron ejecutados en el estado Anzoátegui. Así como nosotros abrimos una investigación en el municipio de Guanipa, vamos a solicitar que la misma se abra en todo el estado Anzoátegui. Entre estas obras se encuentra el proyecto de desarrollo endógeno frigorífico industrial Guanipa, para el cual fueron destinados 3.8 millardos de bolívares. Tendría una capacidad de una construcción de 3 salas de matanza y de la misma manera también una adquisición de unos containers que se realizaron para los instrumentos de tecnología avanzada que le darían vida a esta obra importante en el municipio de Guanipa. Bueno, pero aquí estamos, aquí vemos una estructura totalmente abandonada, no existe ningún galpón, las vigas totalmente oxidadas, simplemente un muro de contención, y hoy en día lamentablemente las autoridades han dado caso omiso sobre esta situación. Podemos recordar que una oportunidad desde el inicio de esta obra, después 4 años después, esta obra estaba en proceso de deterioro. El dirigente dijo que además solicitarán una investigación para las obras ubicadas en el municipio Simón Rodríguez, como lo es el complejo avícola Alcáriz y el complejo yuquero situado en el municipio Pedro María Freites. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. Revisamos también noticias de carácter internacional destacadas por medios de comunicación en Internet. Y nos vamos con el portal de la casa impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: a favor de migrantes venezolanos, senadores de Estados Unidos piden a Biden nuevo TPS. Un grupo de 26 senadores demócratas instaron al gobierno del presidente Joe Biden a designar de nuevo el estatus de protección temporal para migrantes de Nicaragua y Venezuela. La exhortación se hizo a través de una carta enviada a los secretarios de Estado Antony Blinken y de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Actualmente hay más de 400.000 personas procedentes de 16 países que están amparadas por el TPS en Estados Unidos. Venezuela aplicó para este documento en marzo del 2021, lo que quiere decir que el secretario de Seguridad Nacional debe tomar una decisión antes del 3 de marzo del año 2024, cuando expira la designación actual. Fiscalía Española acusa de blanqueo y corrupción a ex viceministros venezolanos.
La Fiscalía Anticorrupción Española instó a la apertura de juicio oral contra la excúpula del grupo empresarial Duro Felguera y una decena de personas, entre ellas los ex viceministros Nervi Villalobos y Javier Alvarado Ochoa. A todos ellos, Anticorrupción les atribuye delitos de blanqueo de capitales, corrupción y documentación falsa. En un escrito fechado el pasado 16 de julio al que tuvo acceso la agencia EFE, Anticorrupción relata que en el año 2009, con la intermediación del entonces ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rafael Ramírez, se designó a Duro Felguera como adjudicataria en la construcción de una central termoeléctrica. A cambio de la concesión, la compañía se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos. Estados Unidos extiende licencia que protege a Citgo de los bonistas hasta octubre. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió prolongar la licencia que protege a la filial estadounidense de la estatal venezolana PDVSA Citgo hasta el 20 de octubre del 2023. Esta medida impide que los tenedores del bono PDVSA 2020 tomen acciones legales contra Citgo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, emitió la licencia general número 5L, reemplazando la anterior licencia 5K, que vencía el 20 de julio de 2023. Según el Tesoro, durante el periodo de vigencia de esta licencia se prohíbe la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía de cualquier participación accionaria por parte de la administración de Nicolás Maduro. ¿Se acuerdan cuando decían que Colombia se convertiría en una segunda Venezuela? Pues un nuevo llamado de advertencia hacen los venezolanos al hermano país tras conocer la iniciativa del chavismo de enviarles médicos comunitarios. Desde la Federación de Médicos de Venezuela advierten que esto podría tratarse de un movimiento político, ya que ponen en duda las capacidades de estos supuestos médicos. Ahora, ¿qué pretende la administración de Nicolás Maduro copiando nuevamente el modelo cubano? Comprometer el gobierno de Gustavo Petro. Hoy en Contacto con Génesis Pérez les contamos. Hoy en nuestra sección En Contacto tenemos como invitado al doctor y médico cirujano Jaime Lorenzo, además miembro de la Asociación Civil Médicos Unidos Venezuela. Doctor, bienvenido a las pantallas de Impacto Venezuela. Gracias, Génesis. Un saludo a ti, a todo el equipo coordinador y a todos los que nos están viendo en este momento. Doctor, hay una situación bastante polémica que se ha generado en los últimos días, como es la posibilidad de que médicos integrales venezolanos cuya preparación no es completamente adecuada puedan homologar sus títulos acá en Colombia. Considerando todo el déficit, tanto educativo como en el sector salud que existe en Venezuela, ¿qué tan grave podría ser que esta situación se dé y que la preparación no sea la correcta? En Venezuela existe un grupo de universidades que son autónomas, que tienen una tradición de años, inclusive algunas son centenarias, en las cuales centenarias y más de 300 años, esas tradiciones las han convertido en grandes universidades que muchas son conocidas por ustedes, como la Central, la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, del Zulia. Estas universidades tienen facultades de medicina y todo el desarrollo para poder formar médicos. Cuando se crea la misión Barrio Adentro en Venezuela, muy pocas de estas universidades, ninguna optó para formar los médicos integrales comunitarios, sino algunas universidades que son conocidas como experimentales, las cuales no son autónomas y su tradición en la formación de médicos es muy poca o no existía. Al empezar esta formación, y lo más grave de esto, que la currícula para la formación de estos médicos integrales comunitarios es con el tiempo que es aprobado por un órgano que se supone que es el órgano donde se discute, que es el Consejo Nacional de Universidades, en donde se le da cara y vida o fe de vida a cualquier institución o formación de cualquier tipo de profesional. Y es 2 años después o 2 o 3 años después que comienza el proceso de Barrio Adentro en Venezuela, comandado y guiado bajo la supervisión de la misión médica cubana, y eso hay que tenerlo muy claro. Esta formación comienza primero por profesionales de la medicina cubana con el acompañamiento de algunos venezolanos, pero con unas realidades. Primero, la formación era en centros conocidos como ambulatorios
o medicaturas en las cuales estaba un solo médico que impartía clase a una serie de personas y una formación teórica aparte que podría ser por videoconferencia o películas. Ya por ahí comienza una gran diferencia en la formación. El médico de las universidades autónomas, al igual que los médicos que se forman en Colombia y en todos los países del mundo, y voy a poner mi ejemplo que creo que es más honesto que podemos hacer. Yo cuando estudié medicina, tuve la oportunidad de pasar por un mínimo de entre 15 a 20 hombres y mujeres, docentes universitarios, por materia. O sea que cuando revisamos la currícula que yo recibí en formación, podemos decir que más o menos entre 170 a 190 hombres y mujeres me llenaron con sus conocimientos y su experticia, porque la medicina tiene un componente teórico tremendo, pero la experticia, el conocimiento y el intercambio, la discusión de las realidades es la que nos convierte a lograr definir un proceso de formación y de criterios como médicos. En este momento también es importante sacar a relucir algo que es inevitable no mencionar sobre los ideales políticos y recordar esa época en la que existían intercambios entre Venezuela y Cuba, donde el gobierno cubano enviaba médicos a Venezuela. Ciertamente los médicos cubanos tenían una preparación, pero en este caso existe la posibilidad, sobre todo desde que empezó este acercamiento entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, existe la posibilidad de que se esté interponiendo más esos ideales políticos antes que algo tan importante como la preparación médica. Lo primero, lo que sí puedo hablar de tranquilamente es que cuando para una decisión que afecta al ciudadano común, en vez de imperar lo que debe ser la política sana en función de buscar las mejoras para el ciudadano, y antes que eso se pone como en primera línea la decisión ideológico-política, el ya no es conveniente para el ciudadano, porque no es una decisión pensando en el ciudadano, sino pero pensando en problemas de ideología. Y ya eso ya trae consecuencias. En Venezuela las consecuencias las están viendo ustedes desde hace mucho tiempo, muchas decisiones y el desastre y la destrucción del sistema de salud venezolano es terrible. O sea, lo que sí creo que puede ser un gran error dedicar mucho tiempo a un análisis y a una discusión ideológico-política y pasar lo que ocurre en Venezuela, que por un lado se creó un mecanismo paralelo de formación y de atención, quitándole recursos al sistema de formación normal, porque nuestras universidades siguen formando profesionales, pero con grandes problemas presupuestarios, y también la destrucción del sistema de salud al pasar la mayor cantidad del presupuesto o de los recursos al sistema paralelo que era Barrio Adentro. La consecuencia ha sido una ecuación de destrucción y de crisis. El concepto de zoológico en Venezuela debe cambiar y prueba de ello es el video que hoy les traemos y que se hizo viral en las redes sociales. Las autoridades del Parque del Este en Caracas deben recibir asesoría de especialistas en conservación de fauna para evitar que los animales que están allí sigan sufriendo. A continuación, escuchen unos segundos de este audiovisual donde hay gritos de dolor que incluso se pueden interpretar como un pedido de libertad. Nuestro único objetivo es crear conciencia. Llegó el momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice así: ¿crees que la Unión Europea levante las sanciones y que Venezuela tenga elecciones justas? Como todos los días empezamos desde nuestra cuenta de Instagram @ImpactoVE. Por aquí Jorge Montoya nos escribe lo siguiente: elecciones justas es imposible celebrar en Venezuela. Otro comentario es de Hugo Echeverría: yo no creo ni una cosa ni la otra. Desde nuestra página de Facebook,
Por aquí Adolfo Obando comenta, lo de la Unión Europea sí, lo segundo no. Ahora nos vamos a nuestro canal de YouTube de Impacto Venezuela. Por aquí Cosme Olivares responde, pienso que sí se puede dar siempre y cuando sean las elecciones primero. De ser al contrario, al quitar las sanciones, obviamente no va a haber elecciones de ningún tipo. Otro comentario, David Paredes. Estos organismos internacionales sí son parciales. No deberían someterse a las exigencias de la administración venezolana. Tienen que obligarlos a que la ciudadanía elija quién va a ser su mandatario. Por último, Enrique Garzón. Él nos escribe lo siguiente. Si la Unión Europea le quita las sanciones antes de las elecciones, no van a cumplir con el pacto de elecciones y mucho menos habilitar a María Corina Machado. Gracias a todos por participar. Seguimos con más. Como si fueran marionetas, el gobierno de Nicolás Maduro maneja a su antojo tanto a sus secuaces como a la oposición. Así lo refleja Fernando Pinilla en nuestra caricatura del día. Para muchos, la política venezolana se ha convertido en un completo teatro. Parece que Nicolás Maduro mueve todo a su conveniencia, tal como podría ser el caso del encuentro entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el representante de la plataforma unitaria Gerardo Blay en Bruselas. Encuentro en el que supuestamente buscan llegar a acuerdos para que se den elecciones libres en Venezuela. Sin embargo, esto parece más una cortina de humo para seguir ilusionando al país y hacerles creer que el cambio está cerca. Y así despedimos la emisión del día de hoy. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com o nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y comentar. Información sin censura. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.